Lectoras y lectores, muy buenos días, tardes o noches. Bueno, supongo que algunos de ustedes habrán escuchado alguna canción del género rock, ya sea por la radio, por la televisión, por la calle, internet, un amigo que te hizo escuchar o simplemente te gustó. Y aunque creas que este género ha decaído por completo, yo opino que no es así, más bien ha estado evolucionando y es por eso que les voy a hablar de la historia, evolución y su impacto social que generó la música rock. Este discurso nace del interés que desde hace unos años me generó la música en torno al género rock, no solo como un gusto o preferencia musical, sino como una manifestación cultural y como impacto social. Hace algunos días leí una noticia que titulaba "La música actual está en decadencia, muerte del rock". La verdad que me sorprendí y al empezar a leer su contenido, una parte decía que en estas épocas es del reggaetón en Latinoamérica y en el resto del mundo es de pop y electrónica. En cambio, el rock estaba en decadencia. Yo creo que no está en decadencia para nada, más bien está evolucionando y justamente sobre eso les voy a hablar. El rock fue un género cultural de grandes masas durante la segunda mitad del siglo XX, creado por y para jóvenes, con lo que marcó el inicio de la cultura juvenil como parámetros que diferenciaban la movilidad adulta de aquellos tiempos, siendo el rock un estilo o género musical preferido mayoritariamente por jóvenes, también considerado que ha transcedido los límites de lo musical, llegando a ser para muchos como un estilo de vida y una apariencia o una moda que bosquejó un panorama sintético sobre la juventud y sus posibilidades de conformación como grupo, de acuerdo con tendencias derivadas en muchos casos la música, y siendo en múltiples ejes una transformación al sentir de los jóvenes, modificando su conducta, apariencia y pensamientos que forman una identidad de acuerdo a lo que escuchan, tomando en el caso de la música punk como un ejemplo. Y entonces venimos a preguntarnos cómo un género musical tuvo un gran impacto social y cultural, y es en su expresión estética, ya que ésta transciende de sus propios límites y modifica sus reglas. Y aquí es donde vengo a explicar su evolución y orígenes. La música rock tiene sus orígenes en los años 50, más conocido como el rock and roll, y si bien hoy existen tipos de rock que ya no guardan ningún parentesco con sus orígenes, todos tienen una raíz en común: el blues, el jazz, el country y el folk. Estados Unidos fue el caldo de cultivo de esta música que maravilló a los jóvenes y sigue siendo sinónimo de rebeldía y experimentación, ya que era un sonido nuevo, fuerte, que tenía parámetros que iban más allá de lo que se consideraba normal en aquellas épocas. Estrellas como Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Leigh Richard fueron algunos de los más grandes en el rock and roll, y por llevar ese sonido rebelde y lleno de inspiración hacia la nueva generación. El rock and roll era un revolucionario en muchos niveles, teniendo el puente entre el público negro y el público blanco. Inventó una juventud rebelde que realizó sus propias vestimentas. La sociedad pensaba que los rockeros serían incitados a convertirse en delincuentes y lo empezaron a usar como una herramienta de revolución, a tal punto que el género rock and roll se extendía por todo el mundo, sobre todo en Londres, donde se triunfaba el rockabilly de Elvis Presley y Lewis, incluso influenciados a otros géneros como lo fue la música pop y la música jazz. Sin embargo, estos cambios han empeorado con la actitud de los jóvenes, que solo tenían un pensamiento antisocial en contra de las leyes. De esta manera, se tuvo un colectivo social americano que, aunque había tenido un éxito comercial esta música demasiado grande, se sabe que hubieron
tres fuerzas que trabajaban en contra del rock and roll, y fueron el policial, fueron los religiosos y lo racial, de cual querían destruirlo para evitar corromper a los niños y jóvenes. Claramente la sociedad sabía que esta clase de música no sería aceptada por sus pensamientos controversiales y fuera de los límites. Esto más unido a la ausencia de tres grandes estrellas del momento a finales de los años 50, como por ejemplo Elvis al entrar a la guerra de Vietnam, Chuck Berry, que fue arrestado, y Lewy, que profanado por la sociedad por su matrimonio con una niña de 13 años. O sea, ¿quién lo imaginaría? Y tras esto se busca las discografías, intentaron buscar otros mercados, poniéndole así el fin al rock and roll. De esta manera pues se pensaba y se pensaría de que este reinado de la música llegaría a su fin, pero nunca hubo un parámetro que los detuviera. Con la llegada de los años 60, nuevas modas, tecnologías y grandes hits que se acercaban, muchos pensaban que el rock and roll sería otro de los géneros más olvidado, pero cuando algo entra con fuerte impacto es imposible sacarlo de su popularidad. Y como dijimos que sus grandes ídolos de la década pasada llegarían al otro rincón del mundo, en Inglaterra sería uno de ellos. Es así donde nuevos grupos musicales empezaron a llegar, bandas como los Beatles, los Rolling Stones, The Police, The Who, The Doors, y a un sinfín más influenciaron con su música de una forma única que incluso para mí, que soy generación Z, me ha motivado no solo a escuchar este tipo de música, sino también a ponerlas en práctica. También a estas agrupaciones se unen otros artistas como Bob Dylan, Jimi Hendrix, el grande de la guitarra, Eric Clapton, llevando así al género a un fortalecimiento sumamente impactante. Es en este entorno que las bandas más influenciables, las cuales son los Beatles y los Rolling Stones, llevarían a nuevos movimientos sociales, denominados como la invasión británica y la Beatlemanía. A que nuevos países formarán parte de estos movimientos. Saber que esta década tomaría este nuevo estilo de música como el más grande. Es bien sabido que todo lo que sube tiene que bajar. Y tras tantos éxitos de estos grupos también llegaría a su fin con la separación de ciertas bandas como los Beatles, The Beach Boys, los suicidios que han pasado como Jimi Hendrix, Jim Morrison, vocalista de la banda The Doors. Darían un fin a estos nuevos movimientos y esa revolución que dieron, pero no diría que nunca acabó. El rock no terminaría de esa manera, ya que más y más grupos tomarían el puesto de sus antecesores y continuarían con ese reinado del cual seguirían la siguiente década. Y yo diría que esta década que viene sería una de las décadas más representables en la música, no solo en el género rock, sino también lo fueron en otros géneros musicales. Los años 70 fue una de las décadas donde la música tuvo sus mayores cambios y nuevos estilos. Empezaron a llegar músicas como fue la música disco, el rap y el reggae, que empezaron a tener un impacto social y cultural. Aparte, incluso culturas como los hippies y los precursores del LGTBI tomarían un nuevo lugar en la sociedad, y aunque nuevos géneros musicales llegaban, el rock nunca se quedó estancado. Tras esto, nuevas bandas empezarían a aparecer en el escenario, pero con la ayuda de dos bandas británicas, las cuales fueron Pink Floyd y Led Zeppelin, el género se parte en dos. Por un lado, Led Zeppelin dándole el sonido pesado y alocado, y por el otro lado, Pink Floyd dándole su sonido armónico y tranquilo. De aquí es donde el género rock and roll pierde sus iniciales y solo pasa a llamarse rock. Y con esto empiezan a llegar nuevos subgéneros del rock, como lo han sido el hard rock, rock alternativo, glam rock, punk rock,
pop rock, balada rock, heavy metal, grunge y un sinfín de subgéneros más. Con esto nuevas bandas y nuevos sonidos, nuevas ideas y nuevos estilos comienzan a invadir las radios y las televisiones. Cada grupo tiene o ha tenido su forma de componer música que ha hecho que la juventud continuara con esas ideas de que el rock ha traído desde sus inicios y su rebeldía y la actitud en la cual la forma de vestir y el pensamiento ante la sociedad evolucionaba al igual que su música evolucionaba. Todo, todo eso, claro, con uno de los más grandes ejemplos ha sido la banda de los Ramones, una banda del punk rock. Y porque se los menciona, por lo que ya que al ser los fundadores de este subgénero, este tipo de música siempre estuvo en contra de la sociedad y sus leyes. Su gente, al igual que la música, eran agresivas, era violenta, y lo que se pensaba que era una música para jóvenes, al igual que lo ha hecho con otros subgéneros, pero aún así no detendrían a este gran gigante de la música, ya que sus más grandes grupos hacían música la cual no tenía leyes. Queen, Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Aerosmith, Iron Maiden y muchas más impulsarían el nuevo cambio del rock, y sobre todo una banda que en específico lo cual ha sido Queen, que dio mucho de los grandes impactos de este género. Durante la década de los años 80, esta década se la ha conocido como una de las más variadas, lo cual llevó a más éxitos y locuras dentro de este género. Ozzy Osbourne, vocalista de la banda Black Sabbath, había dictado en una conferencia una de sus mayores frases, la cual era drogas, sexo y rock and roll. Y de esta manera se pensaba que el rock solo viviría de esta forma. Aunque sí tenían razón, no podíamos decir que su música era algo muy impactante al escuchar. Durante esta época empezaron a llegar bandas, nuevas bandas que hasta incluso a mí me han motivado mucho y demasiado lo han hecho, lo cuales han sido Bon Jovi, Europe, Guns N' Roses, Scorpion, Metallica, Megadeth y otro muy poco de bandas. Han llegado con nuevos modelos hacia el género, incluso bandas de la década pasada tuvieron sus aposentos para continuar. Además, con las nuevas tecnologías darían paso a nuevos métodos para innovar sus canciones, reflejando en ellas muchas más cosas de lo que podían imaginar. Uno de los claros ejemplos ha sido la banda Kiss y la banda de Queen, con grandes obras de arte que han hecho como I Want to Be Free o Bohemian Rhapsody. Y es aquí en donde los cambios empiezan a variar, llegan más géneros y uno de los más conocidos ha sido el metal, que también tiene una variedad de subgéneros, aunque no hablaremos mucho al respecto de eso, ya que el metal es otro universo. Otros cambios que tuvo el rock fue con la llegada del rock en español, como lo fueron bandas como Enanitos Verdes, Hombres G, Soda Stereo, Maná, Héroes del Silencio, incluso Juanes y más artistas que se influenciaron en este género. Y aquí nos preguntamos que en los años que siguen, ¿cuál habrá sido su cambio después de todo lo que ha pasado y lo que hemos hablado acerca del rock? De esta forma, pasamos a una de las mejores décadas de la música. ¿Y por qué? La década de los 90 fue una de las más grandes en todas, ya que hubo de todo y para todos. La música empezó a dispararse de una forma inigualable. Podías escuchar cualquier tipo de género y cada vez empezaban a salir muchos más grandes éxitos que hasta el día de hoy aún se siguen escuchando. Y claro está que el rock no era la excepción. Aquí el rock comenzó un cambio sentimental, aunque también se lo vio durante la década pasada. Más que todo durante esta década fue más relevante. Su música representaba la vida del cantante, incluso se presentaban momentos de nueva vida,
Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, dijo: normalmente cuando una persona tiene un problema serio en la vida se refleja en su música, ya que Nirvana fue una de esas bandas y una de las más importantes del rock durante los años 90. Su música influenció